El calentador zumbaba suavemente, apenas suficiente para espantar el frío del aire de diciembre. Me quedé inmóvil en la cama, respirando el leve dulzor de la canela y el pino. Por un instante, me dejé llevar por esa calma acogedora. Cada Navidad había traído este mismo aroma, esta misma sensación de calor. Incluso cuando el dinero escaseaba y tenía que estirar cada peso para que la temporada se sintiera mágica. Pero este año me había prometido que sería diferente. Mi boutique en San Miguel de Allende finalmente estaba despegando, y por primera vez en mucho tiempo sentía una chispa de seguridad en el pecho. Tomé mi celular por costumbre, sin prisa, solo curiosidad. No había revisado mis cuentas en días, diciéndome que podía tomarme un pequeño descanso de ese ciclo interminable de números, facturas y proyecciones. Abrí la app del banco y esperé a que la señal rural de internet me alcanzara. Cuando la pantalla cargó, parpadeé, segura de que no se había actualizado bien. Mi saldo en la cuenta corriente 0. Deslicé hacia abajo. Recargué. Seguía en 0. Confundida. Revisé mi cuenta de ahorros. 0. La cuenta del negocio. 0. Hasta el fondo de emergencia, al que casi nunca tocaba. Estaba vacío. Mi mano apretó el teléfono, como si apretarlo más fuerte pudiera cambiar lo que veía. 150,000 pesos años de trabajo. Riesgos y sacrificios se habían esfumado de la noche a la mañana. Al principio, me dije que debía ser un error. Tal vez el sistema estaba caído. Tal vez las transferencias estaban retrasadas, pero el vacío en mi estómago se hizo más profundo cuando revisé el historial de transacciones. Decenas de transferencias aparecían en la pantalla, todas programadas en cuestión de minutos, aprobadas desde un dispositivo reconocido. Mi dispositivo, solo que no era yo. El aroma a canela aún flotaba en el aire, pero ya no me consolaba, se burlaba de mí. Ya escuchaba pasos abajo, el roce de una silla, el tintineo de una taza de café, sonidos normales, familiares, y, sin embargo, nada en esta mañana se sentía normal. Me puse un suéter y me dirigí a las escaleras, con el peso de ese 0 siguiéndome en cada paso. La cocina estaba viva con los sonidos típicos de una mañana de Navidad, mi mamá tarareando junto a la estufa, el chisporroteo de los huevos en el sartén y el eco suave de villancicos que salía de la radio. El calor de la habitación me envolvió, pero el frío en mi pecho se negaba a irse. Me deslicé en mi silla de siempre, con el celular aún en la mano, los ojos ardiendo de tanto mirar los números que no cambiaban. Volví a abrir el historial. Línea tras línea de transferencias aparecían en la pantalla, todas marcadas con la hora de la madrugada del 25 de diciembre. Cada transacción estaba verificada por un dispositivo conocido, mi celular, mi laptop, pero no había tocado ninguno desde el día 23. «Buenos días», dijo Emiliano con tono despreocupado, tomando un sorbo de su taza navideña. Se recostó en su silla, celular en mano, tan relajado como si el mundo no se hubiera derrumbado bajo mis pies. «Buenos días», respondí. Apenas mi mamá me miró por encima del hombro con una sonrisa. El delantal salpicado de harina. «Te ves cansada». «Corazón», dijo. Dejé el celular en la mesa, con dedos firmes aunque mi pulso iba a 1000. Alguien vació mis cuentas anoche, todas, la del negocio, los ahorros, todo. La cuchara de mi mamá se quedó suspendida en el aire, su sonrisa tambaleándose pero sin desmoronarse. «Eso suena a un error del banco. Lo arreglarán». Emiliano soltó una risita, la comisura de su boca curvándose con algo ensayado. «O tal vez has estado trabajando de más». «Ma, esas apps fallan todo el tiempo». No aparté la mirada. No fue un error. Las transferencias vinieron de dentro de esta casa, por un momento. El silencio se extendió sobre la mesa. Emiliano ladeó la cabeza, sus ojos encontrando los míos. Y luego lo dijo como si fuera lo más natural del mundo: «Mi esposa lo necesitaba más». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Paloma, sentada a su lado, se movió incómoda en su silla, los ojos fijos en la mesa. No lo negó.
No me defendió. Solo apretó los labios, cómplice en su silencio. Mi mamá volvió a la estufa. Su voz más suave ahora, casi suplicante. Marisela, es Navidad. No dejes que el estrés arruine el día. Lo resolverás después de las fiestas. Me quedé ahí, con las manos sobre la mesa, viendo a mi hijo tomar su café como si nada hubiera pasado. Su sonrisa no se desvanecía, y el aroma de los roles de canela en el horno de repente se sentía asfixiante. La sonrisa burlona de Emiliano en la mesa no me sorprendió tanto como debería. Era familiar, como una sombra que había visto antes y fingí que no estaba ahí. Los recuerdos se agolparon, nítidos e inoportunos, cuando tenía 19 años. Descubrí que faltaba una caja de terciopelo en mi tocador. Dentro estaban los aretes de diamante que mi difunto esposo me había regalado por nuestro 10º aniversario. Semanas después, los encontré en un recibo de empeño arrugado en el bolsillo de la chamarra de Emiliano. Me miró a los ojos y dijo que era temporal, que solo necesitaba el dinero hasta su próximo cheque. Los recuperé, sin decírselo a mi mamá. Prometió que no volvería a pasar. Años después, me pidió que firmara un contrato de teléfono solo para construir crédito. Le creí. Al tercer mes, las cuentas quedaron sin pagar, el teléfono desconectado, y las llamadas de cobranza me perseguían en el trabajo. Emiliano lo minimizó con una risa. Dijo que las empresas exageraban, que yo estaba siendo dramática. Pagué todo en silencio para no arruinar su historial. Incluso antes, en la secundaria, había pequeños robos disfrazados de malentendidos. El año que pasé noches ayudándolo con un proyecto para la Feria de Ciencias. Él llegó la mañana del evento y puso su nombre en el tablero. Ganamos. Y dio el discurso. Hablando de nuestro arduo trabajo como si hubiera movido un dedo, me tragué mi orgullo, diciéndome que solo quería brillar. Llamé a cada momento perdón. Me dije que era joven, que los errores eran parte de crecer, que algún día vería lo que yo había sacrificado por él. Pero sentada en esa mesa de la cocina, con el aroma a canela en el aire y su voz aún resonando, mi esposa lo necesitaba más. Supe la verdad. Esto no era un error. Era un patrón que yo había permitido que se afilara con cada segunda oportunidad que le di. Y esta vez, no eran aretes ni cuentas de teléfono. Eran 150,000 pesos. La base de todo lo que había construido, tras años de dejar pasar las cosas. Mi primer instinto fue gritar, suplicar, preguntar por qué mi propio hijo podía mirarme y decir esas palabras sin vergüenza. Pero cuanto más tiempo estuve ahí sentada, más entendí que las lágrimas eran inútiles contra alguien que se alimentaba de verme desmoronarme. Así que me excusé en voz baja, cargando el peso de su sonrisa burlona mientras subía las escaleras en mi cuarto. Cerré la puerta con llave y me senté al borde de la cama, celular en mano. Volví a abrir los registros de mi cuenta, obligándome a estudiarlos como notas de un caso, no como heridas. Cada transferencia estaba fechada entre la 1 y las 2 de la madrugada. Dispositivo reconocido. Ubicación dentro de la casa. Mientras dormía, alguien había iniciado sesión como yo. Desplacé hacia atrás y encontré señales sutiles que había ignorado, consultas menores de saldos, inicios de sesión que parecían inofensivos. Había estado probando límites durante semanas, tal vez más. Mi estómago se hizo un nudo, pero mi mente estaba extrañamente clara. Llamé a Mauricio, la única persona en la que confiaba para decir las cosas que no podía pronunciar en voz alta. Había sido mi abogado durante años, guiándome con los papeles cuando abrí la boutique en San Miguel de Allende, enseñándome el valor de mantener los registros en orden. Cuando contestó, su voz era calmada, como siempre. No lo confrontes de nuevo, dijo después de que le expliqué. Documenta todo. Haz 2 copias de respaldo. Si es tan descarado como para decírtelo en la cara, no parará a menos que lo hagas imposible de ocultar. Siguiendo su consejo, conecté mi laptop. A primera vista, nada parecía fuera de lo normal, pero al revisar las conexiones,
noté que el cable de corriente estaba enchufado en el lado equivocado, algo que nunca usaba por un puerto defectuoso. Lo desconecté y sentí algo pequeño atorado detrás, una memoria USB plateada, con una leve mancha de labial que no era mío. Mis manos temblaron mientras la conectaba a mi computadora de respaldo. Las carpetas parecían vacías, pero los metadatos contaban la historia creadas a la 1:34 de la madrugada, modificadas 2 minutos después, en mi dispositivo, dentro de mi casa. Tomé capturas de todo, guardándolas en una carpeta encriptada que Mauricio me había enseñado a usar. Por primera vez en años, no me sentí impotente. Mi hijo había robado mi dinero, pero también había dejado lo único que necesitaba: pruebas. Las pruebas en la USB eran suficientemente condenatorias, pero hacía mucho había aprendido que con Emiliano, un acto de traición nunca era toda la historia. Si había llegado tan lejos, había más bajo la superficie. Abrí mi laptop de nuevo, revisando correos recientes que había pasado por alto en la prisa de las fiestas. Un mensaje llamó mi atención: asunto borrador final del arrendamiento. Era del abogado inmobiliario que manejaba mi expansión a Querétaro. Lo abrí, esperando alivio, pero en cambio mi pecho se apretó. El documento parecía familiar, la dirección era correcta, los metros cuadrados exactos, pero cuando llegué a la página de la firma, mi nombre no estaba en su lugar. Claramente escrito, estaba Emiliano Vargas, operador, Vargas & Co. Holdings, CADCB, una empresa de la que nunca había oído. La fecha del archivo mostraba que había sido modificado 2 días antes. Su correo aparecía en el historial de ediciones. Me recosté, mirando la pantalla hasta que mi visión se nubló. No solo había robado lo que yo había construido, estaba intentando robar lo que aún no había vivido. La expansión a Querétaro era más que un arrendamiento. Era la promesa de estabilidad tras años de lucha. Una oportunidad para crecer sin miedo y en un movimiento calculado. Emiliano había intentado poner su nombre sobre el mío, como si mi trabajo fuera un lienzo para su firma. Envié el documento a Mauricio sin dudar, adjuntando mis notas, capturas y los metadatos de la USB. Llamó en minutos: Marisela, esto no es solo robo, es fraude. Está creando una pista falsa para reemplazarte. Las palabras pesaron, pero no me aplastaron. Aclararon: cada arete robado, cada cuenta sin pagar, cada vez que había reescrito la historia de quién hizo el trabajo. Siempre había llevado a esto. Ya no le bastaba con tomar pedazos de mi vida. Quería todo. Cerré la laptop lentamente, respirando a través del peso en mi pecho. Por primera vez. No sentí la urgencia de bajar corriendo y exigir una explicación. Sabía que no habría ninguna que importara. En cambio, guardé el archivo cuidadosamente en la carpeta de pruebas, etiquetándola en negritas el futuro robado. Encontré a Paloma sola esa tarde, doblando papel de regalo en cuadrados perfectos en la mesa del comedor. Sus movimientos eran deliberados, casi ensayados, como si el orden pudiera tapar el desastre que habían creado. Me quedé en silencio un momento antes de hablar. Tú sabías, dije. Mi voz no se alzó, pero no necesitaba hacerlo. Ella se congeló, las manos aún en el papel. Luego me miró con esa expresión cuidadosamente compuesta que siempre usaba en público. Saber qué preguntó, aunque el leve temblor en su tono la delató. Que Emiliano vació mis cuentas, que presentó documentos falsos a su nombre. No finjas que no estabas metida en esto. Sus labios se apretaron en una línea, pero no lo negó. En cambio, se recostó en su silla, alisando su blusa como si se preparara para una entrevista. Lo hizo por nosotros, dijo suavemente, casi con ternura. Por nuestro futuro. Tú ya construiste tu negocio, tuviste tu momento. Nosotros apenas estamos empezando. Y, honestamente, Marisela, tú tienes de sobra. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. De sobra, como si décadas de sacrificio fueran un pozo del que ellos podían tomar,
como si el dinero que ahorré y los sueños que pospuse fueran propiedad común que podían reclamar cuando la ambición superaba la decencia. Emiliano siempre habla de cómo nunca lo dejas brillar, continuó. Sus ojos firmes ahora, con confianza creciente, quiere probarse a sí mismo. Y no puedo culparlo. ¿No quieres que tu hijo tenga éxito?, la miré, dándome cuenta por primera vez que la voz de Emiliano era solo la mitad del coro. La otra mitad estaba aquí, alisando papel, vistiendo la ambición con palabras como familia y amor. Esto no era solo su codicia, era su hambre compartida. Me di la vuelta sin responder, mis pasos medidos, mi silencio intencional. Arriba, la carpeta de pruebas esperaba, más pesada ahora con el conocimiento de que la traición tenía dos rostros, no uno. El caos navideño se había disipado para la noche. El papel de regalo estaba guardado en bolsas. Los primos se habían ido, y solo quedábamos tres en la mesa: mi mamá, Emiliano y yo. El asado estaba a medio cortar entre nosotros. El aire cargado de silencio en lugar de villancicos. Corté un pedazo de camote y dejé el tenedor con cuidado. He estado pensando mucho en los límites, dije, mi voz tranquila, y en lo fácil que es cruzar una línea cuando crees que nadie te va a parar. El cuchillo de Emiliano se detuvo a medio corte. No levantó la mirada de inmediato, pero vi la quietud sutil en sus hombros. ¿Sigues dando vueltas con números en una pantalla?, preguntó finalmente, su tono ligero, pero más débil, los bordes menos filosos de lo usual. No estoy dando vueltas, dije. Solo reconozco patrones. Hay una diferencia entre un error y un hábito. Los errores pasan una vez. Los patrones se repiten hasta que alguien los nombra. Por primera vez en el día, su sonrisa vaciló. Se movió en su silla, sus ojos buscando los míos, buscando la abertura que siempre encontraba en mi rostro, pero mantuve mi expresión serena, mi voz firme. Mi mamá carraspeó, alcanzando la salsera. Marisela, es Navidad. ¿De verdad tenemos que hacer esto esta noche? Siempre has sido dramática. No dejes que el estrés arruine la cena. No le respondí. Mi mirada se quedó en Emiliano. Su tenedor raspó contra el plato. El sonido cortante en la habitación silenciosa. Forzó una risa, pero salió frágil. El silencio se extendió. Esta vez no lo llené. No intenté explicar, no intenté suavizar, solo lo dejé ahí, lo bastante pesado para que lo sintiera, lo bastante callado para que supiera que algo había cambiado. Volvió a comer lentamente, cada bocado más mesurado, la seguridad en su postura reemplazada por una tensión inquieta. Terminé mi plato sin decir otra palabra. Luego me levanté para recogerlo. El ritmo constante de mi corazón diciéndome que el equilibrio ya había comenzado a cambiar. Eran poco más de las 10 cuando sonó el golpe firme, deliberado, cortando el silencio apagado de la casa. Estaba en la cocina enjuagando un vaso, y el sonido me hizo detenerme. 3 segundos después, volvió a sonar, más fuerte esta vez, y lo supe. Emiliano levantó la vista desde el sofá, frunciendo el ceño, pero antes de que pudiera moverse, mi mamá cruzó el piso de azulejos en su bata. La seguí hasta la puerta, firme, con la carpeta en la mano. Cuando abrió, 2 policías estaban en el porche, sus uniformes oscuros contra el brillo de las luces navideñas. Uno sostenía un portapapeles, el otro descansaba la mano ligeramente en su cinturón. «Buscamos a Emiliano Vargas», dijo el más alto. «Tenemos una orden de arresto». Mi mamá parpadeó, con la boca abierta. «Debe haber un error». «No lo hay», dije. Dando un paso adelante, entregué la carpeta que había construido pieza por pieza: registros de cuentas, capturas, metadatos de la USB, documentos de arrendamiento falsificados, todo etiquetado, referenciado, innegable. El oficial hojeó las primeras páginas, asintiendo una vez antes de volverse hacia Emiliano. «Señor Vargas, tendrá que venir con nosotros». Emiliano se levantó lentamente, su sonrisa formándose por costumbre antes de desvanecerse.
esfumándose tan rápido como apareció. ¿Qué es esto?, preguntó. Su voz más ligera que su rostro, ya quebrándose. Los ojos de mi mamá iban y venían entre nosotros, vidriosos de incredulidad. Marisela, diles que no es cierto, diles que estás exagerando. Pero no dije nada. Los oficiales lo guiaron hacia la puerta. El chasquido de las esposas cortante contra el silencio. Emiliano no me miró, no habló. Dejó que lo llevaran a la noche fría. Con la cabeza gacha por primera vez en años, la puerta se cerró tras ellos. El sonido final, reverberando en las paredes. Mi mamá se volvió hacia mí, la mandíbula temblándole, pero lo que vi en su rostro no era una disculpa, era traición. Dirigida a mí, sostuve su mirada por un momento. Luego me di la vuelta. El silencio entre nosotras más pesado que el que había llenado la casa antes. Pasaron semanas, y el caos se asentó en silencio. No supe nada de Emiliano salvo por su abogado. Y el único mensaje de mi mamá fue una línea: «Te pasaste». No respondí. No había nada más que explicar. La mañana que abrí la nueva boutique en Querétaro, la ciudad aún despertaba. Una luz tenue se extendía por las banquetas mientras giraba la llave en la cerradura. Dentro, el espacio olía a pintura fresca y estanterías de cedro, el tipo de aroma que traía promesas en lugar de recuerdos. Cambié el letrero a abierto sin ceremonia. No había familia reunida, ni discursos ni fotos. Nadie esperando para alabarme o cuestionarme. Por primera vez. Era solo mío. Detrás del mostrador colgaba un pequeño marco, el cristal capturando la luz matutina. Dentro estaba la letra de mi difunto esposo, desvaída pero firme. No necesitas gritar para ser poderosa. Lo había escrito una vez en la parte trasera de una lista de compras. Una nota que vivió en mi cartera por décadas. Ahora anclaba este espacio. Un recordatorio de que la fuerza podía ser silenciosa y aún así transformar todo. Caminé por el piso lentamente, tocando los estantes, ajustando un exhibidor, escuchando la calma. Cada rincón de la boutique se sentía como una recuperación. Un lugar tallado del naufragio de la traición y reescrito bajo mi nombre. Cuando la primera clienta cruzó la puerta, su expresión iluminada por la curiosidad ante los estantes. Sonreí no por costumbre, no por actuación, sino por libertad. Mi voz, ignorada por tanto tiempo en mi propia familia. Finalmente, tenía un lugar donde era escuchada, en el silencio que siguió a esas semanas. Me encontré pensando menos en el dinero y más en las decisiones que nos habían traído hasta aquí. Emiliano siempre creyó que el amor se medía en lo que yo podía dar. ¿Cuánto podía rendirme antes de que no quedara nada? Para él, el sacrificio era prueba de devoción. Para Paloma, el respeto era algo que podía comprarse, vestido con regalos y apariencias, como si el valor fuera cuestión de exhibición. Ambos estaban equivocados. El amor sin respeto es un hambre que nunca termina. El respeto no se compra, se da libremente o no se da. Pasé demasiados años creyendo que si seguía perdonando, si seguía llenando los huecos, Emiliano algún día entendería el peso de lo que yo cargaba, pero nunca lo hizo, y tal vez nunca lo hará. Lo que importaba no era lo que robaron, sino lo que no pudieron tocar. Mi dignidad seguía intacta, y con ella, mi futuro. Podían vaciar cuentas, falsificar firmas y torcer historias, pero no podían borrar la verdad de quién construyó qué, ni la fuerza que encontré al finalmente decir que no. Cuando cerré la boutique al final de esa primera semana, me detuve ante las palabras enmarcadas detrás del mostrador. Mi esposo tenía razón. No había necesitado gritar para reclamar mi lugar. Solo necesitaba dejar de regalarlo. Apagué las luces, salí y cerré la puerta tras de mí, segura de que algunas pérdidas son solo comienzos disfrazados de finales.